A continuación, daremos lectura a una carta que se atribuye a Gabriel García Márquez y que la dirigió a George Bush tras los ataques del 11 de septiembre del año 2001. Es importante mencionar que 2 años después de los atentados, el ganador del Premio Nobel de Literatura desmintió haber escrito la carta. Nosotros dejamos a su criterio creerlo o no. Con esta aclaración, damos la lectura a la carta que lleva por nombre ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente ver que el horror estalla en tu patio y no en el living del vecino? ¿Cómo se siente el miedo apretando tu pecho, el pánico que provocan el ruido ensordecedor, las llamas sin control, los edificios que se derrumban, ese terrible olor que se mete hasta el fondo de los pulmones, los ojos de los inocentes que caminan cubiertos de sangre y polvo? ¿Cómo se vive por un día en tu propia casa la incertidumbre de lo que va a pasar? ¿Cómo se sale del estado del shock? En estado de shock caminaban el 6 de agosto de 1945 los sobrevivientes de Hiroshima. Nada quedaba en pie en la ciudad luego que el artillero norteamericano dejara caer la bomba. En pocos segundos habían muerto 80,000 hombres, mujeres y niños. Otros 250,000 morirían en los años siguientes a causa de las radiaciones. Pero esa era una guerra lejana y ni siquiera existía la televisión. ¿Cómo se siente hoy el horror cuando las terribles imágenes de la televisión te dicen lo ocurrido el fatídico 11 de septiembre? No pasó en una tierra lejana, sino en tu propia patria. Otro 11 de septiembre, pero de algunos años atrás, en Chile había muerto un presidente de nombre Salvador Allende, resistiendo un golpe de Estado que tus gobernantes habían planeado. También fueron tiempos de horror, pero eso pasaba muy lejos de tu frontera, en una ignota república sudamericana. Las republiquetas, dirías tú, estaban en tu patio trasero y nunca te preocupaste mucho cuando tus marines salían a sangre y fuego a imponer el orden de las balas. ¿Sabías que entre 1824 y 1994 tu país llevó a cabo 73 invasiones a países de América Latina? Las víctimas fueron Puerto Rico, México, Nicaragua, Panamá, Haití, Colombia, Cuba, Honduras, República Dominicana, Islas Vírgenes, El Salvador, Guatemala y Granada. Hace casi un siglo que tus gobernantes están en guerra. Desde el comienzo del siglo XX, casi no hubo una guerra en el mundo en que la gente de tu Pentágono no hubiera participado. Claro, las bombas siempre explotaron fuera de tu territorio, con excepción de Pearl Harbor, cuando la aviación japonesa bombardeó la séptima flota en 1941, pero siempre el horror estuvo lejos. Cuando las torres se vinieron abajo en medio del polvo, cuando viste las imágenes por televisión o escuchaste los gritos porque estabas esa mañana en Manhattan, pensaste por un segundo en lo que sintieron los campesinos de Vietnam durante muchos años. En Manhattan la gente caía desde la altura de los rascacielos como trágicas marionetas. En Vietnam la gente daba alaridos porque el napalm, que lo quemaba todo, seguía quemando la carne por mucho tiempo y la muerte era espantosa de hombres, de mujeres, de niños y de ancianos. Tu aviación no dejó una fábrica en pie, ni un puente sin destruir en Yugoslavia. En Irak fueron más de 500,000 los muertos, 500,000 de almas se llevó la operación Tormenta del Desierto. ¿Cuánta gente desangrada en lugares tan exóticos y lejanos como Vietnam, Irak, Irán, Afganistán, Libia, Angola, Somalia, Congo, Nicaragua, Dominicana, Camboya, Yugoslavia, Sudán y una lista interminable? En todos esos lugares los proyectiles habían sido fabricados en factorías de tu país y eran apuntados por tus muchachos, sí, esos hombres, esos soldados que mataban sin piedad. Eran gente pagada por tu departamento de Estado y solo para que tú pudieras seguir gozando de la forma de vida que dicen que es la americana. Hace casi un siglo que tu país está en guerra con todo el mundo.
Curiosamente, tus gobernantes lanzan los jinetes del apocalipsis en nombre de la libertad y de la democracia, pero debes saber que para muchos pueblos del mundo, en este planeta donde cada día mueren 24,000 pobladores por hambre o enfermedades curables, en Estados Unidos no representa la libertad, sino un enemigo lejano y terrible que solo siembra guerra, hambre, miedo y destrucción. Siempre han sido conflictos bélicos lejanos para ti, pero para quienes viven allá es una dolorosa realidad cercana, una guerra donde los edificios se desploman bajo las bombas y donde esa gente encuentra una muerte horrible, y las víctimas han sido en el 90% civiles, mujeres, ancianos, niños. ¿Qué se siente? ¿Cómo se siente cuando el horror golpea a tu puerta, aunque sea por un día? ¿Qué se piensa cuando las víctimas de Nueva York son secretarias, operadoras de bolsa o empleados de limpieza que pagaban puntualmente sus impuestos y nunca mataron ni a una mosca? ¿Cómo se siente el miedo? ¿Cómo se siente, Yankee, saber que la larga guerra finalmente el 11 de septiembre llegó a tu casa? ¿Cómo se siente?